bienvenidos a tu segmento del Showtime exitoso del 95.3 FM del exitosa Panamá con Per. Mi gente, me encuentro súper feliz, contenta, nerviosa, tengo de todo y yo sé que ya se dan cuenta por qué. Estoy con un cantante panameño, pero de talla internacional, top, como digo yo. La verdad que es un placer estar aquí con Flex Danilo Gómez, ¿verdad? Conocido como Niga, como Flex, ¿verdad? Porque ya sabemos que pues tuvo que cambiarse el nombre, pero el nombre que se ponga todos lo conocemos. Para mí es un placer porque la verdad que es un ícono nacional, tiene una trayectoria impresionante, ha estado por todo Latinoamérica, bueno, en México todos recordamos cuando fue un boom y lo más importante para mí es que sigue siéndolo, porque ahorita está aquí de a milagros conmigo, se los digo de a milagros porque está trabajando mucho, yo que lo sigo y todas sus fans que lo seguimos, es lindo ver eso, cuando quieres a un artista verlo así, que no para de trabajar y sobre todo el tipo de música que canta. Me encanta que es romantic style, siempre con un mensaje positivo de amor, ese romanticismo que no debemos perder y que no pensó, ay no, está de moda este ritmo. No, yo sé que él lo hizo porque le sale de adentro, así que démosle la bienvenida al Showtime exitoso Aniga, Dios mío. Gracias, saludos a toda la audiencia, a toda la gente que nos ve, muy feliz, contento. Bueno, de todas las cosas que menciona, en verdad sí, estos 22 años de carrera no ha sido fácil, pero bueno, gracias a Dios hemos tenido esa perseverancia siempre en el corazón, en el alma de seguir adelante. La música es muy difícil, más en estos tiempos, creo que en nuestros tiempos decíamos que era muy difícil llegar a la gente, pero creo que la continuidad, también la falta de recursos en este país imposibilitó mucho también el que se expandiera a muchos artistas y se diera a conocer muchos artistas. Le doy gracias a Dios por la bendición de que me dio esa potestad de poder llegar a mucha gente en Latinoamérica, de que nuestro ritmo fue aceptado, de que no fue el popular reggae en español que pues, la gente criticaba al principio aquí en Panamá, sino que fue un reggae muy romántico que pues enamoró a muchísima gente y mucha gente lo adoptó y hoy día pues forma parte de esa herencia musical que hemos dejado en Latinoamérica. Wow, sí, definitivamente un orgullo nacional, mi gente, les de Chitré, me encanta Chitré de Herrera. ¿Qué les puedo decir? Estoy feliz y lo tengo que decir porque ya saben, yo siempre digo lo que siento y no es un orgullo para mí estar aquí, Niga, yo sé que ya lo has dicho 1000 veces, pero yo y todos los que estamos viendo queremos saber cómo empezó, ya sabemos que empezó en el 1997, cómo empezó esa pasión y sobre todo cantarle al amor. Porque eso es o sea, no es como normal y que tú hayas seguido esa línea es súper lindo. Bueno, fíjate, la música para mí llega inesperadamente. Yo quería ser arquitecto, diseñador gráfico, realmente eso es lo que yo quería hacer en la vida. Toda la vida me la pasé dibujando, participando en concursos de dibujo con mi hermano Alex. Pero bueno, Dios tenía un camino para nosotros, que era la música. Iniciamos como un hobby, porque para mí siempre fue un hobby el tema de la música, no fue algo que tenía yo a proyección de mi vida como un futuro, pero bueno, poco a poco se fue añadiendo la música a nuestro entorno. Venimos a Panamá, porque veníamos de Chitré, veníamos a Panamá a hacer audiciones y poco a poco fue como fuimos ya incorporando este hobby a ser parte de un trabajo después que en 1997 Pucho Bustamante y Andy Baney nos dan la oportunidad de participar en un CD de varios artistas que estaban trabajando, así es como grabo el tema Como Puedo Cantar. Luego de ahí pues para que pasara algo más después de ese tiempo pasó un rato porque muchos no me volvieron a dar la oportunidad y yo sentía que pues yo podía hacer más cosas que solo un tema musical hobby. En ese tiempo trabajé en radio por 5 años en Chitré, en Stereo Láser, y también se me imposibilitaba un poco el tema de estar viajando como todo el mundo lo podía hacer. Pero bueno, se dio la oportunidad nuevamente, me llama el señor Pucho Bustamante para otra producción que se llama Da Cruz, esta vez bajo el trabajo de dispersión musical de Fabuloso Estéreo.
Y así fue como nosotros llegamos al Emporio Radial Ancón con la señora Celia Torres y nos da la oportunidad y bueno, de ahí empiezan como a armarse todo el camino de lo que venía en un destino ya predicho por Dios. Y luego grabamos en el año 1999, grabamos en Las Propias y pues encaminamos. Ya cuando desperté realmente ya habían 7, 8 canciones de unas producciones nacionales que nos llevó encaminadamente hacia el lado internacional. Creo que en el lado nacional no puedo mencionar de que no tuvimos mucho auge, pero si comparo el auge internacional con el nacional, tenemos mucho más auge y mucha más fanaticada internacional, más que la nacional. Nos estaba llamando mucho, vengan para acá. Entonces empezamos a viajar. El primer país que visitamos fue nuestra hermana República de Costa Rica. Luego nos adoptó la República del Ecuador, por la cual estuve viajando, casi que viviendo por 2 años. Wow. Con el tema En este mundo. Y nada, después de eso creo que Centroamérica nuevamente nos volvió a llamar, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Honduras, que empezaron a tomar mucha fuerza la onda del Romantic Style en ese tiempo con Big Darío, Angel Fast, Almirante, Aspirante, muchos de los grandes del Romantic Style, junto con Niga, pues empezaron ya a forjarse una carrera de trascendencia internacional. Wow, sí, yo lo recuerdo perfectamente. Claro, vamos por partes, ¿verdad? Pero quiero saber, me llama la atención, o sea, ¿te imaginabas el éxito que ibas a tener? O sea, así de grande. No, nunca, realmente. Mucha gente pregunta por qué la música romántica. Eso se lo debo a mi papá, el culpable de todo esto, de la música romántica, se la debemos a mi papá, el señor Félix Gómez, padre. Siempre se la pasaba escuchando Leodán, Los Ángeles Negros, Los Terrícolas, José José, que en paz descanse, en fin, todos estos artistas, Chayanne, que estaba empezando, Luis Miguel. Y entonces yo, sin querer, pues uno estaba niño, en ese momento yo estaba muy niño y no sabía lo que estaba pasando, pero en mi sistema operativo, como una computadora, fue absorbiendo todo ese vínculo, ese flow. Y en Panamá no era tan fácil grabar un tema de balada, ya tenías que tener una disquera, todo eso. Pero lo que sí imperaba en ese momento, que estaba creciendo mucho, era la música reggae en español, dada con Nando Boom, con Chicho Man, con El General, con todo el Renato. Y fue creciendo. Entonces ya cuando nacieron artistas ya como Tommy Reel, como Tony Bull, el Rookie, pues trajeron una vertiente totalmente diferente que adaptaba un poquito lo que yo quería hacer, que era música romántica, y pum, entramos ahí en la onda del Romantic Style, que en ese tiempo todavía no se llama Romantic Style, yo lo bauticé como Romantic Style, perdón a todos los colegas. Se llamaba reggae romántico, pero poco a poco pues el grito de guerra de Niga fue creciendo y pues por ahí por abajo nunca imaginé que esto iba a pasar hasta llegar a México en el 2007, que creo que fue lo que catapultó absolutamente el género Romantic Style a los grandes niveles, los grandes escenarios, arrastrando a muchos artistas que también venían caminando conmigo, como lo es el señor Hernán Jiménez, Macano, Eduardo Mosquera, Eddie Lover, que también se les abrió el compás de hacer la música y la trayectoria internacional que en ese momento estaba. Y bueno, creo que pues abrimos la brecha en ese momento, no solo para Romantic Style, sino también para Panamá como tal. Después de lo que había pasado con El General, Niga abre nuevamente la puerta. Así es, totalmente. Quiero que nos digas, Baby Te Quiero, ¿cómo nació esa canción que... Te recuerdo, bueno, en México, en miles de entrevistas, programas de televisión, filmaciones, más de 40, fue un boom y sigue, porque donde uno le escucha, te vuelve eso. ¿Cómo nació esa canción? ¿Quién te la escribió? ¿Fuiste tú, la música? Aunque yo sé que salen de aquí. Bueno, fíjate, Te Quiero tiene una historia particular. La señora Celia me había pedido
que participara junto con el señor Jonathan Tovar en una producción que se llama La Monarquía, haciendo la versión, bueno, los artistas románticos, Jonathan Tovar y yo nos íbamos a encargar del lado de la producción romántica de La Monarquía, y bueno, estaba yo haciendo mis pininos como producer, ya guiado obviamente por todos los conocimientos del señor Irving Domínguez de Iblacio, y bueno, entramos en el trabajo de producción de La Monarquía. Grabamos a grandes como a Miguel Ángel, Darío, Ángel Faz, en fin, muchos de los románticos clásicos, pero yo no grabé, en verdad yo no grabé en La Monarquía, y ya cuando teníamos todo el producto listo, la mezcla y todo, llamamos a la señora Celia y le dijimos: señora Celia, ya tenemos todo listo para entregar a Master DJ, que era el dueño del fonograma, para que mande a masterizar y pues ya, saque el CD. Me dijo: ¿qué canción grabaste? Me dice la señora Celia. Para los que no saben, la señora Celia es mi manager en toda la vida. Entonces me dice: ¿qué canción grabaste? Y yo: no, jefa, yo no pude grabar porque obviamente nos hemos estado trasnochando todos estos días, editando, haciendo música, entonces no me ha dado el espacio para poder grabar una canción. Ella me dice simple y llanamente que no sabe qué voy a hacer, pero ella necesita una canción mía dentro de La Monarquía. Entonces el señor Víctor Delgado Predicador, hacía unos meses atrás habíamos trabajado un tema donde me había gustado mucho la línea acorde que había utilizado, que era la misma línea acorde del Rookie con el tema Sigue Bailando. Entonces utilizamos la misma línea de acorde y agarré y empecé en el pianito a sacar la línea de acorde, armé la pista, bajo, todos los arreglos. Y pues me puse a grabar la canción porque tenía la canción de Te Quiero, pero en otra línea acorde, una canción que había grabado en Chitré. Entonces agarré ese coro de Te Quiero, que era Te quiero, era totalmente diferente a Y es que te quiero, pero tenía que añadirlo a esta línea de acorde. Entonces tuve que agarrar la canción y modificar el coro que ya existía y ponerlo para esa línea de acorde, y por eso había un espacio que me quedaba, porque había un espacio dentro de la melodía que no enganchaba con la otra. Por eso añadí el clásico Wow Wow, que mucha gente dice que la canción del perrito, pero el espacio que yo añadí de Wow Wow fue como una muletilla para poder enganchar con el resto de la canción. Y así fuimos armando la canción, que ya casi existía, simplemente había que añadirla, adaptarla más que nada a el nuevo ritmo, y se la entregué a Jonathan para que le dije: revísame la línea acorde, no vaya a ser que haya alguna nota algo mal, y quiero que le grabes aquí al final una trompeta, así, me dijo que vamos a grabar un sax y así, papá, y entregamos el tema a la señora Celia, así mal mezclado, mal, porque eso fue de allá para allá, y así esa canción más mezclada fue la que le dio la vuelta al mundo. Exacto, la vuelta al mundo. Y sigues trabajando muchísimo, ¿verdad? Sí, realmente, bueno, antes que llegaras acá a la entrevista, pues estaba entregándole casualmente a la señora Celia el nuevo sencillo que viene para diciembre, pues que tenemos que ya que mandar a masterizar. Estaba en el estudio mezclando toda la noche, anoche me tuve toda la noche en el estudio trasnochado, por eso me verás la cara así de trasnochado, pero es que no paramos. Creo que el tema de la consistencia, de estar ahí, la constancia, dándole en esto de la música, pues hoy en día es muy importante. No te puedes dormir. Creo que todos los días nacen nuevos artistas, entonces nosotros estamos, aparte de la gira, llegamos a Panamá y para el estudio a seguir trabajando. No paramos, en verdad. Estamos ya trabajando en 2020, siempre adelantado para tener todo listo y preparado, cocinado, para que nada más se lo sirvan a todos ustedes. Así es. Niga, ¿y qué quieres? ¿Qué sigue? O sea, estás en un momento de tu carrera top, porque no paras. A mí me consta que no paras. Y qué lindo es eso, ¿verdad? Qué lindo es eso, tener mucho trabajo, porque eso significa que estás en el gusto de la gente, de tus fans, que haces un trabajo de calidad, porque si eres músico, la verdad de que, ¿verdad? Con mucho respeto, ¿verdad? Pero pues hay, sí, cantantes que son como que pasan un momento. Hay que tener talento de verdad, disciplina, trabajo, así como tú, para pasar tantos años y estar tal cual así, en el apogeo. Sí. ¿Qué quieres? O sea, mi pregunta, porque estás, creo que lo has tenido todo. Que, no es lo que yo quiera, simplemente que amo la música.
a dónde queremos llegar. Y bueno, yo creo que ya llegamos a mucha gente, pero tenemos una fanaticada que tenemos que responderle todos los días, que tenemos que brindarle eso que sembramos, una semilla de música muy positiva, que hoy en día ellos exigen, que piden, que necesitan, y que pues nosotros tenemos que siempre complacerlos, y que bueno, al final del día creo que nunca terminamos de llegar a todos los puntos de la geografía latinoamericana y de Europa. Siempre hay pueblitos, lugares donde siempre visitamos, es nuevo la alegría de la gente, y hasta cuando vamos nuevamente a una ciudad que ya visitamos es la misma euforia. Creo que para nosotros es maravilloso la conexión con el fans, con todos los fanáticos, a través de toda Latinoamérica. Lo hemos logrado, y con la bendición de Dios siempre hemos logrado satelitar buena música para ellos. Así es, totalmente. Mira, quiero que me platiques cómo fue trabajar con Ricky Rick, porque él estuvo como en los Cumbia Kings, y una música que me encanta también, y verte a ti me encantó. Sacaron unos temas buenísimos. ¿Cómo fue trabajar con ellos? Bueno, mira, fíjate, con Navy Quintanilla, de Cumbia, de verdad que nunca pensé que me fueran a llamar para hacer una colaboración. Pero bueno, se dio la colaboración, y resulta ser que había un panameño mexicano dentro de la agrupación, que era el señor Ricky Rick. Para mí fue increíble. Dije, ¿serio? ¿Serio, güey? Soy panameño mexicano. Entonces, para mí fue como loco eso. Pero, mira, Ricky es una persona muy buena persona. Para mí es un hermano. Hemos hecho muy buena química desde ese momento en que, sin pensarlo, Avi Quintanilla nos llamó para esa colaboración. Hicimos una hermandad, Ricky y yo, de trabajo. La primera colaboración por ti, baby, para los Cumbia, que fuimos a grabar un video bien loco en Argentina, pero que al final el trabajo fue muy bonito. Luego, ya cuando ya Ricky no pertenecía a los Cumbia, seguimos, como te digo, en una hermandad de trabajo muy, muy bonita, y pues lo convoqué para mi tercer álbum, donde participó con el tema Besos de Amor, Oniga, otro éxito, otro Total. tema que enganchó en toda Latinoamérica. Sí. Donde cantemos ese tema es una locura, una euforia. Y luego este año que pasó, 2018, nos volvemos a encontrar Ricky y yo en Cerquita de Mí, un tema que esta vez sí fue una propuesta de él. Me propone en su estudio, porque fuimos a Monterrey a hacer un concierto, y me propone que pase al estudio, escuche una pista para ver qué se puede hacer y eso. Yo, bueno, dale, vamos a pasar. Siempre pasamos, porque como el papá de Ricky es panameño, siempre nos invita a la casa a degustar comida, que él le gusta cocinar, y yo hacer arroz con pollo. Ay, cierto. Entonces es bien loco, porque cuando tienes a un compatriota en el área, tú quieres, ¿sabes?, hacer lo que se sienta en casa. Entonces el papá de Ricky es así, el señor Ricardo, y nos fuimos para la casa, hicimos una cena y todo eso, y después nos metimos para el estudio, y en el estudio sale el tema Cerquita de Mí. Fue súper espontáneo, escuchamos el ritmo, después, bueno, escuchamos 5 o 8 ritmos, y cuando ya me presenta la rítmica de Cerquita de Mí, que él ya lo tenía con unos versos ya grabados, yo dije, a esto le falta nada más el coro, hermano, hay que armar el coro, papá, y armar el coro, grabamos y vámonos. Así nace Cerquita de Mí. Creo que también la amistad que tenemos Ricky y yo, y el enganche de trabajo, pues ayuda mucho, ¿no? Así es, exactamente, porque se proyecta eso, claro. ¿Verdad? Y nada, fluyó todo, y pues así fue como nació Cerquita de Mí, el último trabajo que hicimos con Ricky. Nos fue increíblemente en México, fue la apertura del regreso a México después de casi 6 años que no hacíamos trabajo musical en México por el bloqueo que nos puso la disquera. Pero ya después, una vez libre, pues pudimos empezar a trabajar, y la llave fue casualmente Cerquita de Mí junto a Ricky. ¡Wow! Súper, sí. La verdad que el trabajo que hiciste con él me encanta hasta la fecha. ¿Y con Macano? A ver, otro cantante panameño con Macano. Bueno, con Macano ya habíamos concordado hacer una colaboración hace muchos años. Su disquera en un momento no lo permitió, lastimosamente. Creo que
en el momento propicio que debió haber pasado no se dio, pero siempre digo que el tiempo de Dios es perfecto, Así no es, importa cuando tienen que ser las los cosas. tropezones y cuando te ponen las paredes enfrente, cuando tiene que ser porque Dios así lo decidió. Se nos da la oportunidad de sacar este tema, que como te digo estaba en el estudio, así como me la paso cocinando en el estudio todo el tiempo, pues ya teníamos este tema en el estudio, esperando pues el momento propicio, y este año, gracias a Dios, lanzamos oficialmente No te pedí de más, una canción que escribí para enganchar los dos estilos, el de Niga y el de Macano, y que los fanáticos no se fueran a sentir como que esa canción es más de Niga o más de Macano, sino que nos escucharan en una complicidad única, melódica, y que enganchara los dos estilos. Y así con Hernán, que también es otro de mis hermanos musicales, pues logramos hacer este tema que pues cautivó a toda Latinoamérica. Creo que cuando canté este tema la primera vez nunca imaginé la respuesta del público, creo que Hernán tampoco, y cómo la gente se volvió eufórica con este tema, No te pedí de más. Wow, excelente, excelente. Para finalizar, quiero que nos hables de tu tema, del sencillo que estás promocionando ahorita. Claro que sí, ahorita mismo recientemente acabamos de lanzar Me enamoré de ti, un tema que envuelve mucho el sonido panameño y también la actualidad de la música urbana en cuanto a sonido, pero también traemos a capítulo ese romance que siempre expone Niga en sus clásicas canciones, como En este mundo, Como eras una niña, Déjala, ese tipo de música de hace mucho tiempo lo traímos en la actualidad de mano de la producción del señor Seven the Producer. Ya lo puedes buscar en todas las plataformas digitales, ahí está, Me enamoré de ti, en Niga. Está en YouTube el lyrics video, está casi por salir también el video oficial de este tema. Como les digo, acaba de salir, así que poco a poco se van a estar exponiendo muchas sorpresas en las redes sociales. En Flex Oficial siempre estamos pues lanzando sorpresas para los fans con este tema musical y con todos los que vengan. Excelente, excelente. Tú eres un chico fitness, ¿verdad que sí? Tienes dos cuentas. Danos tus dos cuentas, la de tu música y la del fitness. Bueno, la cuenta oficial de Niga, musical, profesional, es Flex Oficial. Y pues tenemos nuestra pequeñita cuenta de trabajo de fitness, que es Flexálico, @Flexálico. Que pues ahí pues es otro mundo, no tiene nada que ver con el tema de la música. Tiene que ver con el tema fitness. La tengo un poco descuidada por el tema de las giras, pero siempre trato de ponerle contenido a los fanáticos que ya están suscritos a esta red social Flexálico. Súper, excelente, excelente. Tus redes sociales, repítelas y quiero ver si nos puedes cantar un poquito el coro de Baby Te Quiero. Ok, cómo no. Bueno, a toda mi gente los invito a que me sigan en todas las redes sociales. Flex Oficial, estamos en Instagram, estamos en Snapchat, estamos en Twitter como Flex Oficial, y nuestro canal de YouTube Flex Oficial. El Facebook lo puedes buscar como Flex Oficial Panamá, y ahí mismo te puedes enlazar con nuestra fanpage, que es DJ Flex, para que pues estés muy conectado con lo que estamos haciendo. Nuestra cuenta fitness es @Flexálico, y bueno, le estamos para servirle a todos ustedes ahí. Pueden divertirse en mi canal de YouTube porque hay mucho contenido, y pues todo el tiempo estamos subiendo contenido. Estamos ya casi por estrenar nuevo video, Me enamoré de ti. Así que bueno, todos váyanse para Flex Oficial en YouTube, suscríbanse porque viene mucha locura. Y bueno, el clásico coro, y es que te quiero, oh, baby, te quiero, oh, oh, y desde que te he conocido yo vivo tan feliz. ¡Woo! Ay, excelente, mil gracias. Gracias a ti. Para terminar, quiero que le mandes un saludo a mis compañeros de La Exitosa y a todos los que nos escuchan, que no se pierdan el Showtime Exitoso con Pearl Robinson. A toda la gente que no se pierdan el show Exitoso con Pearl Robinson. A toda mi gente de La Exitosa, máximo respeto, que Dios me lo bendiga mucho, que viva Dios y el amor. A todos los fanáticos, no se despeguen de acá porque les puede pasar la corriente. Así es, así es, así es. Chao.
Así es, mi gente, esto fue la entrevista en el Showtime exitoso con este cantante panameño top, top, top. Él es Niga. Eso. Chao.